Los parques de diversiones están llenos de atracciones gigantes que prometen adrenalina. Cada año, millones de personas se suben a estos juegos, pero no siempre logran volver. Aun con todos los protocolos de seguridad, por desgracia, ocurren accidentes, de una forma devastadora que nadie podría prever. Eso es exactamente lo que vamos a ver hoy. En Wisconsin, en los Estados Unidos, una atracción llamada Catapult casi terminó en tragedia. La atracción funciona como una catapulta gigante. Dos personas quedan sujetas y son lanzadas a gran velocidad hacia arriba, sostenidas por cables elásticos. Pero, segundos antes del lanzamiento, uno de los cables simplemente se rompió. En el asiento iban Trevor, de 13 años, y la amiga de la familia, Carrie Zucker. El impacto de la rotura fue tan fuerte que el cable golpeó el suelo y llegó a marcar el asfalto. Quienes estaban cerca contaron que si eso hubiera pasado unos segundos después, durante el lanzamiento, el resultado podría haber sido devastador. El juego había pasado una inspección pocos días antes, el 17 de junio, sin ninguna observación registrada. Para la familia, eso solo aumentó la sensación de inseguridad. El padre de Trevor, Drew, comentó que pensaba en todo lo que podría haber ocurrido, como el cable podría haber golpeado a los dos, o incluso a los amigos y familiares que estaban mirando muy de cerca. Después del susto, la administración del parque ofreció reembolso y fichas para otra atracción, lo que, obviamente, no solucionó el ambiente tenso. La Catapult fue clausurada esa misma noche. El caso se volvió viral porque la familia compartió el video del momento. Su intención era mostrar a los conocidos el peligro real que acababan de pasar, pero terminaron alertando al mundo entero sobre los riesgos de los parques de diversiones. En Rusia, específicamente en un parque de diversiones de San Petersburgo, un juego radical llamado Cohete puso los nervios de punta a mucha gente. El cable principal de la atracción se rompió de repente y 10 personas quedaron atrapadas en el aire, a 70 metros de altura. Los visitantes quedaron colgando boca abajo, sin saber si el equipo aguantaría o si cedería por completo. Fue desesperación, con gritos, corridas y nadie entendiendo bien qué había pasado. El rescate no tardó, pero cada segundo parecía eterno para quienes estaban allí arriba. Por suerte, todas las personas fueron bajadas a tiempo y nadie perdió la vida, aunque el susto fue de esos que nadie olvida. Un detalle curioso es que este no fue el primer problema en el mismo parque. 2 años antes, una niña de 12 años ya había sufrido en otra atracción. ¿Y adivina? También por culpa de un cable que se rompió. ¿Será que el mantenimiento de estos equipos se toma en serio? Porque una falla puede transformar minutos de diversión en una experiencia traumática. En julio de 2019, un parque de diversiones en Ahmedabad, en India, fue noticia por un accidente estremecedor. La atracción Discovery, con formato de péndulo, llevaba a 31 personas cuando la estructura principal simplemente se partió en el aire. La atracción acababa de ganar velocidad cuando la barra central se rompió, arrojando a todos los que estaban a bordo. Quienes estaban en el parque ese día cuentan que nadie entendió nada en los primeros segundos. Parecía que el juego solo se había detenido, hasta que se dieron cuenta de que la caída había sido real. Videos grabados en el lugar muestran el momento exacto en que la estructura se desploma, además de la gente corriendo para ayudar a los heridos. Las imágenes se viralizaron rápidamente, generando debates sobre la seguridad en parques de diversiones en India y en todo el mundo. El Discovery era una de las atracciones más populares del parque Kankaria, y justamente por eso, el impacto fue aún mayor. La idea era proporcionar unos minutos de adrenalina, pero la falla, una simple rotura mecánica, transformó la diversión en tragedia en una fracción de segundo. Estos equipos dependen de un mantenimiento riguroso, para garantizar la seguridad de quienes suben. ¿Cuántas veces confiamos nuestra vida a un cinturón y a un seguro sin pensarlo 2 veces?
En julio de 2017, la tradicional Feria Estatal de Ohio tuvo una tragedia que involucró la atracción Fireball. El juego, que ya tenía 18 años de uso, combinaba asientos giratorios con movimiento de péndulo, llevando a los visitantes a unos 12 metros de altura. Durante el funcionamiento, una de las hileras de asientos se desprendió de la estructura. El accidente fue devastador. Tyler Jarrell, de 18 años, perdió la vida en el lugar. Otras 7 personas, entre 14 y 42 años, resultaron heridas. Algunas estaban en la propia atracción, otras fueron alcanzadas por restos que se soltaron. Lo que más impactó es que el Fireball había pasado por varias inspecciones en los días anteriores y estaba habilitado para funcionar. Solo después, la fabricante holandesa KMG reveló que la causa del accidente fue una corrosión interna en una de las vigas de soporte, que redujo tanto el espesor del metal a lo largo de los años que terminó provocando el colapso. Videos hechos por visitantes muestran el momento exacto en que la estructura se rompe y los asientos se separan, escena que rápidamente ganó repercusión mundial. Para los especialistas, el caso expuso fallas graves en los protocolos de mantenimiento, ya que la corrosión no había sido detectada en las revisiones de rutina. El parque suspendió inmediatamente el uso de la atracción y la fabricante anunció que trabajaría en nuevos estándares de inspección para intentar evitar que algo parecido volviera a ocurrir. En junio de 2021, un paseo aparentemente tranquilo en el Log Flume de Six Flags de Nueva Jersey, en los Estados Unidos, casi terminó muy mal. La atracción, famosa por los descensos en barcas de madera, tuvo una falla que dejó a 2 personas heridas. Ese día, Steven Thomas estaba en el parque con la familia. Él no subió, pero sus hijas y sobrinas iban en la barca que bajó justo antes del accidente. Su esposa filmaba el paseo cuando registró una parte de la baranda de seguridad del recorrido que parecía estar suelta. Cuando las niñas salieron, ya comentaban que habían sentido un sacudón extraño, como si la barca fuera a volcar, pero lograron completar el recorrido sin mayores problemas. Solo después, al ver el video, se dieron cuenta de que, de hecho, la estructura se movía de forma anormal. El grupo siguiente no tuvo la misma suerte. Su barca golpeó en el mismo punto y terminó ladeándose en un ángulo de casi 45 grados. 2 personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas al hospital para evaluación. Steven contó que, al ver la escena, percibió cuánto se había salvado su familia por poco. Bien podría haberles pasado a sus hijas. Según el propio Steven, fue cuestión de menos de un minuto para que ocurriera el accidente. A pesar del susto, afirmó que volvería a la atracción sin pensarlo 2 veces. Recordando la tradición del Log Flume en el parque. La administración de Six Flags informó que el paseo quedaría cerrado hasta la conclusión de una inspección completa. Un parque acuático en el noreste de China, en julio de 2019, fue noticia por un motivo nada refrescante. En Yulong Shuyun Water Park, en la ciudad de Longjing, cientos de personas se divertían en la piscina de olas cuando algo salió muy mal. De repente, el sistema que controla las mareas sufrió una falla y liberó una ola gigantesca, tan fuerte que fue apodada tsunami de piscina. Quienes estaban en flotadores, relajándose, no tuvieron la menor oportunidad. Decenas de visitantes fueron lanzados por el aire y después arrastrados por la corriente. El resultado fue caótico. Al menos 44 personas resultaron heridas, aunque nada demasiado grave. Los casos más delicados recibieron el alta del hospital al día siguiente. Además, pese al susto, nadie perdió la vida. Justo después del accidente, surgieron rumores curiosos. Mucha gente creyó que el operador del sistema había exagerado a propósito o incluso manipulado la intensidad estando ebrio, pero la investigación oficial descartó esa versión. Según las autoridades locales, un corte de energía dañó el equipo de la sala de control, haciendo que la piscina produjera olas mucho más grandes de lo previsto. En los videos grabados por los asistentes, se ve una muralla de agua que se forma de repente, derriba a quienes están cerca e incluso desborda fuera de la piscina, alcanzando a personas que solo estaban observando. El lugar fue cerrado para inspecciones y el caso sirvió de alerta sobre los riesgos ocultos, incluso en atracciones que parecen inofensivas. Al fin y al cabo, nadie espera enfrentarse a un mini tsunami cuando compra una entrada para relajarse en un parque acuático.
Un paseo que debería haber sido tranquilo, en el Festival de la Fresa, en São Vicente, en la costa del estado de São Paulo, Brasil, se convirtió en caso policial. El episodio ocurrió en julio de 2023, cuando el parque de diversiones del evento contaba con la atracción Ranger, conocida antiguamente como Kamikaze. Gira 360 grados, con 2 cabinas sujetas a una estructura central. Solo que esa noche, alrededor de las 10 de la noche, una de las piezas del eje, la parte metálica redonda con dibujo de estrella, simplemente se soltó y cayó en medio del público. El objeto golpeó a 2 mujeres que pasaban por el lugar. Una de ellas, de 53 años, recibió el impacto en la pierna y tuvo que someterse a una cirugía en la tibia. La otra, de 25 años, resultó herida en el rostro y también terminó operada. Las 2 fueron atendidas rápidamente por el Servicio de Atención Móvil de Urgencia, SAMU, y por los bomberos, y, por suerte, sus cuadros de salud quedaron estables. A dúvida de cabeza para baixo! Eita, menina corajosa! Uia! Después del accidente, el parque fue clausurado por el ayuntamiento. La empresa responsable, C Festas e Eventos, fue notificada para presentar informes técnicos y la documentación de responsabilidad de ingeniería antes de pensar en reabrir. Hasta entonces, ninguna atracción podría funcionar. Lo más inquietante es que las víctimas ni siquiera estaban en el juego, solo pasaban cerca cuando la pieza cayó. El tipo de situación que nadie imagina cuando va a un festival familiar. Pero por suerte, quienes estaban dentro de la atracción, gracias a los protocolos de seguridad, milagrosamente no se lastimaron. El mayor parque temático de Gales, Oakwood, tuvo que cerrarse deprisa después de un accidente en la montaña rusa Treetops en octubre de 2022. Testigos contaron que los últimos vagones empezaron a balancearse de forma extraña justo al inicio del recorrido. Los pasajeros gritaron pidiendo que se detuviera, pero antes de que eso ocurriera, un hombre que viajaba con su hija adolescente terminó siendo arrojado fuera de la atracción. Fue desesperante. Llegó a quedar colgado de las piernas, intentando sujetarse, mientras la hija era sostenida por otros visitantes para que no cayera también. El impacto hizo que lo trasladaran en helicóptero al hospital. A pesar de la gravedad, las autoridades confirmaron que las heridas no eran fatales. La hija tuvo solo golpes leves, pero el susto fue grande. Quienes estaban en el lugar relataron pánico general, con gritos, empleados intentando accionar la parada de emergencia y pasajeros en shock sujetando el último vagón para estabilizar a la chica. Minutos después, la montaña rusa fue evacuada y el parque desalojado. Treetops no es una atracción radical, al contrario, lleva casi 30 años allí, como un paseo de estilo familiar por los bosques del parque. Precisamente por eso, el accidente asustó aún más. El caso pasó a ser investigado por el Organismo de Seguridad Laboral británico, que intentó averiguar qué provocó la falla. Mientras tanto, el parque reabrió para otros eventos, pero la montaña rusa siguió clausurada. Al fin y al cabo, después de un episodio así, no se puede simplemente encender la atracción de nuevo y fingir que no pasó nada. Desplome en el aire. Lo que debería haber sido solo una noche de diversión, terminó en pánico cuando una atracción pendular, de esas que giran con varias cabinas sujetas a brazos mecánicos, se detuvo de repente mientras estaba a gran velocidad. El caso ocurrió en un parque de diversiones en La Aurora, en Ecuador, a finales de octubre de 2024, y ocupó titulares en todo el planeta. 2 góndolas simplemente se soltaron y fueron arrojadas lejos, con los pasajeros aún en los asientos. El resultado fue alarmante, con 10 personas heridas. Videos hechos por visitantes muestran el momento en que el equipo se traba y parte de la estructura se desprende. Da miedo ver cómo todo ocurre en segundos, sin oportunidad de reacción para quienes estaban en la atracción ni para quienes miraban de cerca. Los servicios de emergencia fueron llamados rápidamente y las víctimas fueron llevadas a hospitales de la región. Según las autoridades locales, el equipo tenía las licencias de funcionamiento al día, lo que solo aumentó la indignación. Los organizadores de la feria prometieron hacerse cargo de todo
todos los gastos médicos, pero eso no disminuye el shock de quienes lo vieron de cerca. Al fin y al cabo, cuando te subes a una atracción así, lo último que pasa por la cabeza es que ocurra un accidente feo como ese. Otro ejemplo de cómo, en los parques de diversiones, la línea entre adrenalina y tragedia puede ser mucho más fina de lo que parece. Una exposición en Mohali, en India, terminó en catástrofe. La atracción en cuestión era la Drop Tower, esa torre que lleva a los pasajeros hasta lo alto, y luego cae en una caída libre controlada. Pero esta vez nada fue controlado. En septiembre de 2022, el mecanismo de frenado de la torre falló y la estructura cayó unos 15 metros directo al suelo. El impacto fue tan fuerte que quienes estaban sujetos a los asientos salieron despedidos hacia arriba en el momento del golpe. Afuera, los visitantes entraron en desesperación y corrieron para protegerse al ver la plataforma desplomarse. Videos hechos con celular muestran el momento exacto de la caída y se difundieron rápidamente por las redes sociales. 16 personas resultaron heridas, al menos 10 tuvieron lesiones consideradas graves y debieron ser trasladadas de urgencia a hospitales de la región, pero por suerte todos se recuperaron. Justo después del accidente, equipos de rescate y la policía llegaron al lugar, pero un detalle llamó la atención. Los responsables de la atracción simplemente huyeron del evento, dejando atrás el desorden. El caso sigue bajo investigación por parte de las autoridades indias hasta el día de hoy. En atracciones de alto impacto, como las torres de caída libre, la seguridad no puede fallar ni por un segundo. Y lo peor es la impunidad de los organizadores, que con seguridad estaban haciendo algo mal. Por eso huyeron de la escena del crimen. Un caso que conmocionó a Brasil en julio de 2022 ocurrió en un parque de diversiones de Sao Paulo, Brasil. Murillo Santos, de apenas 10 años, fue con amigos a la atracción Skiing Dance. Ya se habían subido una vez y decidieron repetir la vuelta. El equipo se detuvo y los propios niños consiguieron abrir los seguros para bajar. Fue en ese momento cuando todo salió mal. Cuando Murillo se levantaba para salir, la atracción volvió a girar. Un amigo logró escapar a tiempo, pero Murillo acabó cayendo y se lastimó. Aún fue llevado al hospital municipal, pero no resistió. Al día siguiente, familiares y amigos protestaron frente al parque pidiendo explicaciones, pero el caso fue registrado por la policía como caída accidental. La madre de Murillo relató el impacto que la tragedia trajo para la familia. Los hermanos, un adolescente de 17 años y una niña de 7 años, pasaron a tener miedo de salir de casa. Ella misma dijo que solo consigue salir para ir a la iglesia o visitar la tumba del hijo. Adiós, tres. Ahí está. A los tres. El ayuntamiento informó que el parque tenía licencia provisional para funcionar, pero acabó desarmado pocos días después. Murillo se había divertido en la misma atracción una semana antes. Aquella noche pidió repetir y lo consiguió, sin imaginar las consecuencias drásticas que esa segunda vuelta tendría. No olvides suscribirte para ver más videos como este.